¿Qué son las lágrimas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el fin? ¿El objetivo? ¿Hay distintos tipos? Aquí te lo voy a contar el día de hoy. Buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre las lágrimas. ¿Cuál es su fisiología propiamente tal? Vamos a empezar a conversar cuál es el objetivo, cuál es la función de las lágrimas. En primera instancia, hay que entender que las lágrimas no es solamente agua o suero. Hay que entender que transporta una serie de elementos más que permiten algunas características especiales hacia los ojos. En primera instancia, hay que entender que permite mantener el oxígeno por la capa externa del ojo, se lo administra. En segunda instancia, tenemos que entender que esta capa hídrica, por medio de la tensión superficial, permite alrededor de unas 48 dioptrías extras, por lo cual cuando se pierde, también disminuye lo que es la agudeza visual. Por otro lado, hay que entender que esta capa hídrica es bacteriostática, donde mediante algunas enzimas como la lisozima o incluso algunas proteínas como la gamma-globulina, nos permiten eliminar en sí las bacterias que pueden ingresar a nuestros ojos. Sin contar que también nos sirve como un lubricante para la movilidad ocular, que bien sabemos. Todas estas características en el fondo se suman a que es fotoabsorbente. Parte de los rayos ultravioletas se ven disminuidos en el fondo al tener contacto directamente con esta capa de lágrimas que normalmente tenemos. Tenemos también la humectación nasal, que al absorber la lágrima por los conductos lagrimales y posteriormente reabsorberse hacia la cavidad nasal, nos permite también la liberación de la misma, y por eso cuando lloramos también aumenta la cantidad de mucosidad o rinorrea que pueda presentar el paciente. Todas estas características nos hace pensar que existe más de un tipo de lágrimas, y esa es la verdad. Por eso vamos a explicar acá cuáles son los tres tipos a grandes rasgos. Estos tres tipos de lágrimas se han descubierto en distintos estudios que ya se han realizado. Hay que entender que vamos a hablar de las lágrimas basales, las reflejas y aquellas que son el llanto propiamente tal o las relacionadas con emociones. En primera instancia vamos a hablar de las lágrimas basales. En ojos sanos propiamente tal, esto permite la humectación y todo lo que es el efecto bacteriostático en sí de tener una capa hídrica alrededor de los ojos, como protección a lo que ya íbamos conversando. Sin embargo, en segunda instancia tenemos lo que son las lágrimas reflejas. Esto permite aumentar la cantidad de producción lagrimal frente a algún tipo de noxa que pudiésemos tener. Por ejemplo, lo más conocido, lo que son las cebollas, vapores, algún tipo de gases lacrimógeno, gas pimienta, entre otros, nos vamos a dar cuenta que aumenta la secreción lagrimal como una forma reactiva de intentar eliminar todos estos productos de la zona ocular. En tercera instancia, vamos a tener lo que es el llanto propiamente tal o las lágrimas psíquicas, como la han llamado en algunas oportunidades. Tal vez este es el mecanismo menos entendido en sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en base a distintos tipos de emociones, una persona puede llegar a presentar lágrimas en exceso o el llanto. Esto no solamente va a estar dado con emociones fuertes como enojo, sufrimiento o pena, sino que también va a estar dado en el fondo en algunas características como alegría. Ahora, ¿qué significa en sí? ¿Cómo es la fisiología en primera instancia? Ahora, si tenemos una respuesta de lucha o una respuesta de huida del cerebro, hay que entender que el sistema simpático se activa, por lo cual inhibe la producción de lágrimas. Ahora, sin embargo, cuando existe algún tipo de respuesta a emociones, como las que ya íbamos conversando, a nivel de nuestro sistema límbico, principalmente lo que es a nivel hipotalámico, vamos a tener activación del sistema parasimpático, lo cual aumenta la producción de lágrimas en base a lo que estamos ya conversando. Todo este sistema parasimpático me genera un tipo de neurotransmisor específico, que es la liberación de acetilcolina. Y esto, mediante algunos receptores nicotínicos y muscarínicos, me va a generar la activación de la glándula lacrimal, que estimula para la producción de lágrimas. Si nos damos cuenta, estos tres tipos de lágrimas son trascendentales para nuestro diario vivir.
Por un lado, es importante tener una capa basal de protección, una respuesta a las noxas y nuestro sistema de llanto o lágrimas psíquicas que nos permiten mejorar la respuesta ante algún tipo de respuesta emocional. Por eso, hay distintos tipos de patologías que pueden llegar a afectar a la secreción de lágrimas. Por un lado, hay que entender que puede haber una producción en exceso o una disminución de la secreción. O por otro lado, puede tener una obstrucción de los conductos lagrimales, lo que me va a generar epíforas en exceso. Todo esto lo vamos a seguir conversando en otro video aquí, en tu canal de YouTube, Dr. Semio. Yo soy Alexis Vidal, soy médico internista y estamos para ayudar. Nos vemos muy pronto.